algunas iglesias, muy pocas iglesias hoy en día hablan del pecado y muy pocas iglesias hablan de arrepentirse. Porque parece que no tenemos nada de que arrepentirnos y parece que no hay nada del pecado, parece que si fuera algo ya normal, porque vivimos en medio de un mundo tan malo que vivimos ahí en medio. Pero mira, ese leproso se acerca y le dice al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y ¿sabes lo que hace Jesús? No le dice de lejos, sé sano, sino que te ve para acá. Y lo coge, ahí vi que lo toca. No sé si el Señor lo tocó, si lo abrazó, si lo estrujó, no lo sé. Pero qué bueno el saber que Dios sabe cuando necesitamos un abrazo, necesitamos un toque suyo, necesitamos un acercamiento, ¿verdad? Porque a veces escuchamos mucho la palabra, pero necesitamos que alguien... Tú imagínate ese leproso, ¿cuánto tiempo llevaría sin abrazar a sus hijos, quizás, a su esposa, a sus seres queridos que estaban a su lado? Donde sale la enfermedad tiene que irse a la leprosería. Lo que más necesitaba no era la sanidad, quizás necesitaba un abrazo en ese momento, o necesitaba el cariño de alguien. Porque dice Jesús, y tocándole, o abrazándole, le digo, sí quiero, sé sano, ¿verdad? Que tengamos el discernimiento para saber que el Evangelio no son solamente palabras, sino que el Evangelio es un acercamiento al corazón de las personas, donde le damos lo mejor que tenemos, que es Jesús. Lo mejor que te puede ocurrir es que tu vida le pertenezca a Jesús. Porque solo le puede pertenecer a dos, no hay más. O le perteneces a este mundo, y este mundo tiene un príncipe que es Satanás y el diablo, o le perteneces a Cristo. Y si le perteneces a Cristo, estás de enhorabuena. ¿Sabes? Estás de enhorabuena, porque el Señor sabe cuidar de los suyos. Sabe cuidar de los suyos. Y nadie te va a tocar sin su permiso, ¿verdad? Cuando, si estás con el Señor, si el Señor dice no es tu hora, ya puedes tocar de frente que no es tu hora, ¿verdad? Te puedes caer de cualquier sitio, pero no es tu hora. Algo pasa. El Señor envía a sus ángeles y te recogen y sigues para adelante, porque no es tu hora. Pero, como le dijo Jesús a sus hermanos, vuestra hora siempre está, pero aún no ha llegado mi hora. La hora de Jesús no sabía cuándo llegaba su hora. Pero el que está en el mundo, el que no conoce, el que no cree, en cualquier momento puede ser su hora. Pero si estás en las manos del Señor, Dios cuida de ti. Amén. Claro que nos vamos a ir, por supuesto, pero cuando Él quiera. Amén. Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Y de aquí hay testimonios de personas que tenían que estar ya como progresistas, criando barba, pero sin embargo el Señor tiene misericordia de su vida. Ya tiene misericordia de su vida. Amén. Muy bien. Si yo encuentro por aquí lo que quiero hablar, porque tengo aquí de todo, menos la hoja que quizás esto no es. ¿Podemos empezar ya? ¿Sí? ¿Un minuto? A ver, un minuto. ¿Cómo está mi bolsa por ahí? ¿Dónde está mi bolsa? Ahí está. No quiero repetir el sermón de la semana pasada, aunque fue muy bueno, el vehiculado. ¿A cuánto les gustó la palabra de la semana pasada? Bien. Eso sí, eso es muy bien. Pero seguimos con el discipulado. Seguimos con el discipulado. Hablemos de la semana pasada de negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Qué significa negarnos? Y vamos a hablar de algo muy importante, una doctrina que se predica, que es la doctrina del arrepentimiento. El arrepentimiento es una importante doctrina bíblica, es muy importante. Esta doctrina de la doctrina bíblica. Y cada día se predica menos del arrepentimiento. Cada día se predica menos sobre el arrepentimiento porque parece que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Pablo dice que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, hombres está buena la vida. Tan amadores de ellos mismos que no necesitan incluso ni de Dios. Entonces no ven
su necesidad, no ven su pecado, no ven su miseria, no ven su corrupción. Y cuando el hombre, incluso los creyentes, no nos damos cuenta de nuestra corrupción y de nuestro pecado, nuestras vidas poco a poco se van desviando de la verdad. Quiero que lo entendamos. Son días en que vivimos en medio de tanta maldad, en medio de tanta suciedad, que no nos damos cuenta de que poco a poco nos estamos involucrando en esa maldad, en esa mentira del mundo, en todo lo que es las corrientes de este mundo. No nos damos cuenta, porque nuestras conciencias, si no hay un verdadero arrepentimiento, y eso es algo continuo, no nos vamos a dar cuenta de que estamos ofendiendo a Dios. La gente cree, o pensamos que no ofendemos a Dios, pero dice que el que dice que no tiene pecado se está engañando a sí mismo, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores. Ahora, tenemos que entender que ese arrepentimiento no es el arrepentimiento de un día en que tú levantaste la mano y tú decidiste seguir a Cristo. Ese arrepentimiento es una forma de vivir, es una manera de vivir diaria, en la cual nuestras conciencias están sensibles para escuchar la voz de Dios y para que Él pueda reprendernos y sentir el dolor por ese pecado que muchas veces no hemos confesado a Dios. Pensad una cosa, nuestros pecados son perdonados cuando nos confesamos a Dios. Dice, si confesáis vuestros pecados, Dios perdona nuestras ofensas y nuestros pecados. Y mucho, o a veces pensamos que no tenemos necesidad de pedirle perdón ni de confesar nuestras ofensas. Es importante que entendamos que cuando nos ponemos en oración tenemos que aprender a hacer una reflexión de nuestro día, de nuestra semana. Y no podemos dejar, porque es como el que va debiendo al banco y va debiendo intereses, no puede pagarlos, y llega un momento en que el banco le dice, aquí tienes una cuenta grandísima, tienes una cuenta muy grande. ¿Qué pasa? Que si tú vas al día, esa cuenta no se hace grande, pero vamos dejando y no nos damos cuenta de que lo que está sucediendo es que ya llega un momento en que ni nos importa la deuda, ni nos importa lo que nos vaya a ocurrir, pero es importantísimo que nosotros tengamos nuestra conciencia tierna para poder ser reprendida por el Señor. Porque dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y es el Espíritu Santo quien viene a convencernos. Dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Ven? Los que son guiados. Por eso necesitamos la guía del Espíritu. ¿Qué es la guía? Aquí tenemos a José Manuel, que es taxista. Él no va donde él quiere. Llega alguien y le dice, lléveme a tal sitio. Entonces, él lo lleva a tal sitio. Eso que hace el Espíritu Santo te guía, porque no conocemos el sitio. La persona que va atrás no conoce el sitio o necesita a alguien que lo lleve. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva a la verdad, nos lleva al lugar donde nuestras vidas puedan ser reprendidas y podamos tener un corazón tierno. Pensamos, bueno, todo el mundo hace esto, no es malo. Todo el mundo practica esto, no es malo. Todo el mundo, bueno, esto es normal. Pero cuando nos damos cuenta de que estamos ofendiendo a Dios por nuestra manera de ser, entonces uno cambia su forma de vivir, cambia su manera de vivir. Hoy no hay cristianos conforme al corazón de Dios. Hoy hay cristianos conforme a este mundo, porque nos hemos envuelto con el mundo, y el mundo puede con los creyentes. El mundo se mete de tal manera en la iglesia que puede con nosotros. Es necesario, el arrepentimiento es necesario como los glóbulos blancos que nos defienden del diablo. Un arrepentimiento en nuestro corazón, un arrepentimiento, un sentir de arrepentirnos delante del Señor. Es como los glóbulos blancos, una persona que le faltan las plaquetas, los glóbulos blancos cogen cualquier tipo de enfermedad. Cuando nuestros corazones no escuchan la reprensión de Dios y nos involucramos en todo lo que este mundo trae y en las mentiras de este mundo, entonces estamos expuestos a que el diablo nos ataque como él quiera. Pero es importante que tengamos ese temor de Dios en nuestras vidas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
el principio de un creyente, de un discípulo, es que le tema a Dios. No, esto no lo hago porque temo a Dios. Temo a Dios. Esto no lo practico porque temo a Dios. Esto no lo veo porque temo a Dios. No quiero ofender a mi Padre, no quiero ofender a mi Dios porque lo amo. Pero cuando uno no tiene temor de Dios en el corazón, uno no le importa, uno vive como quiere, uno hace las cosas. Muchas veces le pedimos la herencia al Señor, como el hijo pródigo, y vamos gastando poco a poco la herencia, vamos gastando la bendición de Dios. No nos importa gastar todo lo que Dios nos ha dado. Y llega un momento que vivimos como los perritos, porque nos hemos gastado toda la bendición de Dios. Diariamente estamos pidiéndole al Señor la bendición, venimos y cogemos la bendición, aquí venimos a coger la bendición, venimos a coger su palabra. Padre, dame la bendición, pero dice que sabiendo fue que se lo gastó todo, perdidamente. Todo lo vivió perdidamente. Muchas veces venimos, cogemos la bendición, pero cuando salimos, venimos como el hijo pródigo. No es que el hijo pródigo se fue y sí, en la Biblia vemos cómo se fue y tardó quizás tiempo en venir, pero es que nosotros somos como hijos pródigos, venimos, le pedimos la bendición al Padre, Padre bendíceme, y el Padre se bendice, el Padre nos bendice, pero ¿qué hacemos luego con la bendición? Hasta que un día quizás despertemos y le digamos al Señor Padre, ya no soy digno de ser llamado tu nombre, así nos sentimos y así deberíamos de sentirnos. Padre, no soy digno de que me des nada, ya no soy digno, Señor, no soy digno de que te fijes en mí, no soy digno de que, ni que me toques, ni de escuchar tu palabra que es santa, porque la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios va ungida con la sangre de Jesús. La palabra es la vida. Jesús dice, mi palabra son vida. Y viene ungida con la sangre de Cristo. Muchas veces no somos ni merecedores de escuchar la palabra de Dios. Cristo el Señor que tenga oídos para oír, porque no todo el mundo tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Sin arrepentimiento el corazón se endurece. Sin arrepentimiento el corazón se endurece. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido muchas veces de cosas que hemos hecho? Quizás hoy hemos pecado, o quizás ayer pequemos, o quizás hemos hecho cosas indebidas, pero hablo en general. Es que este tema no es el tema que yo he traído hoy, ese historia de aquí, esto es de toda la semana. Esto es un tema que el Señor trae en mi corazón, Señor, ¿de qué quieres que yo hable? El pueblo necesita sentir y experimentar que hay miseria en el corazón del hombre. Sea Pablo, sea el apóstol Pablo, y dijo, miserable hombre de mí. ¿Quién te liberará de este cuerpo de carne? Porque él no podía hacer el bien que quería. Si lo que le arrastraba, el pecado lo arrastraba a la maldad. Y él se daba cuenta que había una ley de pecado en su interior que le llevaba a hacer lo malo. Pero él necesitaba buscar a Dios. Cuando él sabe que cuando buscaba a Dios, él podía vencer, él podía levantarse, él podía levantar las manos y vencer, porque Dios nos ha dado espíritu y capacidad para vencer. Dijimos la semana pasada que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio para poder vencer, para que podamos tener dominio en todas aquellas tentaciones que el diablo trae a nuestras vidas. Pero cuando caes, ¿qué hacemos? Cuando caemos, ¿qué hacemos? Nos quedamos tan panchos, no hay un sentir, no hay un llanto, no hay un lamento, no hay una congoja, no venimos, como dice la palabra en Segunda de Crónicas o Primera de Crónicas 7:14, si mi pueblo peca, si yo cierro los cielos y no cae lluvia, si viene tanto desastre porque mi pueblo ha pecado, estas puertas quedarán abiertas para que cuando vengamos aquí levantemos nuestras manos y oremos y nos arrepintamos, Dios pueda volver de nuevo a traer su bendición sobre nosotros. Y aquí venimos, delante de su presencia muchas veces también a pedirle, Señor, perdóname porque no estoy viviendo como tú quieres. Decimos que nos cuesta perdonar, decimos que nos cuesta dejar la mentira, decimos que nos cuesta dejar de robar, decimos que nos cuesta dejar de insultar a nuestros padres, decimos que nos cuesta, que nos es difícil dejar de ser rebeldes a todo lo que Dios quiere. Y muchas veces nos damos cuenta de que no es el pecado. Llámalo por su nombre. Vienen cosas en nuestra vida y decimos, uy, estoy pasando por una prueba, me siento más débil, me siento más mal. No, es un pecado que está en nosotros. El pecado que está en nosotros es la única separación. Como dice Isaías 59, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, sino que vuestros pecados, vuestras indiferencias hacen división entre Dios y el hombre. Hacen división. Entonces, vamos a empezar a reconciliarnos con Dios.
Vemos en muchos pasajes como el pueblo, el judío sabía arrepentirse delante de Dios. El judío, y hoy sigue arrepintiéndose. Si los veis los judíos en el muro de la lamentación, los veis allí recitando Isaías, Jeremías, que están allí en el muro, en esa forma que ellos tienen de arrepentirse delante del Señor por sus pecados, por sus maldades. Pero estos los creyentes, parece que el Señor un día ya nos limpió y ya nos limpió para siempre. No nos limpió para siempre. Tú tienes que arrepentirte delante de Dios, tú tienes que pedirle perdón al Señor. Claro que la sangre de Cristo viene y nos limpia. Claro que la sangre viene, es la gracia de Dios. Para el judío no había perdón si caía la ley y fallaba un punto, toda la ley venía sobre él y quedaba bajo condenación. Pero en Cristo Jesús, cuando venimos delante de su presencia, con arrepentimiento, con confesión, si confesáis vuestras ofensas, la sangre de Jesucristo viene y nos limpia de todo pecado. Sí, confesamos nuestras ofensas, pero se trata de ir a nadie a confesar tu pecado. Se trata de ir personalmente al Señor. Se trata de buscar un rincón, quizás el día de la oración, quizás en tu casa, en tu habitación, y decirle al Señor, perdóname. Hoy no. Hoy se habla de fornicación y no, pero no pasa nada. Hoy se habla de adulterio y no, pero todo el mundo lo hace. Hoy se habla de mentira y dice, no, pero todo el mundo miente. Hoy se habla de robo, todo el mundo roba. Hoy se habla de tantas cosas y pensamos que como todo el mundo lo hace, pues eso es normal. Y el Señor dice, no, mi pueblo es diferente, o debería de ser diferente. Hoy nos sentimos tristeza por el pecado. Y el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, se siente tristeza, que es según Dios. ¿Qué es según Dios? Hechos 2.37, si lo buscáis, o lo leéis en la pantalla, si lo buscan, pero me lo ponen aquí. Aquí vemos como cuando Pedro se levanta, hablando de que ellos, los judíos, se habían purificado, dice, al oír esto, se compurgieron. ¿Saben lo que es compurgirse? ¿Cuántos de vosotros habéis sentido lo que es compurgirse de corazón? Yo sí lo he experimentado, y yo sé que muchos de vosotros lo habéis experimentado también. Compurgirse es, desde aquí dentro, empezar un llanto entrecortado, que no puedes ni llorar, porque te duele el estómago, y empiezas a quebrantar tu corazón, y empiezas a llorar en la presencia del Señor. Es algo que nace de aquí, te compunge. No es fantasía, no es un llanto de remordimiento, no. El remordimiento es sentimiento. El arrepentimiento llega hasta lo más profundo del alma y hace que la persona cambie y se vuelva de sus pecados y se vuelva delante de Dios a pedirle perdón. ¿Y qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? El verdadero arrepentimiento cambia a la persona. El remordimiento no cambia a la persona. El remordimiento es un momento. El arrepentimiento es continuo y cambia a la persona. Por eso muchos sentimos remordimiento, pero no verdadero arrepentimiento. Aquí, estos judíos, al oír esto, ellos se compurgieron de corazón. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo, que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos, Pedro lleno del Espíritu Santo, y se puso en pie. Pedro, el que había negado a Cristo, el mismo Pedro que había negado a Cristo, ahora se pone en pie en medio de la asamblea, en medio de quizás allí en la parte del templo, de los atrios, porque seguramente estarían por allí. Y de abrir se compusieron de corazón, porque dice que había más de 3.000 personas. En el aposento alto no caben 3.000 personas. Si estaban en un sitio, estarían seguramente al lado del templo, en un sitio donde había multitudes de personas. Y el único lugar donde Jerusalén puede caber multitudes de personas es en la explanada del templo. Estarían por ahí en aquel momento. Y Pedro dice que se pone en pie y dice, varones, hermanos, dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué dice el 38? ¿Qué dice el 38? Dice, arrepentidos. Se compugieron y Pedro les dice, ahora que habéis sentido el dolor por vuestro pecado y por lo que habéis hecho, ahora arrepentíos. Hay un cambio de actitud. El arrepentimiento es, Señor, no quiero volver de nuevo a practicar o a hacer lo que estoy haciendo. Ese es arrepentimiento. Arrepentimiento es
un cambio, un giro, un volverse de nuevo hacia el Señor. No nos damos cuenta de que estamos ofendiendo a Dios muchas veces. ¿Bien? Iglesia, esto es discipulado. Porque si tenemos un mensaje de inspiración y motivacional, que vamos todos flotando de aquí, vamos a seguir con nuestra vida apartada de Dios. Nos damos cuenta de que la vida real en Dios es una vida de santidad, es una vida cercana al Señor. Y donde uno dice, como leímos hace un par de semanas, el que dice que es mi discípulo tiene que andar, tiene que caminar, tiene que seguir las huellas del Maestro. ¿Estamos siguiendo las huellas del Maestro? ¿O estamos siguiendo, qué huellas estamos siguiendo? ¿Qué huellas estamos siguiendo? Porque no todas las huellas son las del Maestro. Y muchas veces estamos siguiendo huellas que no son las del Maestro, son las del oso. El oso de este mundo. El diablo se llama oso en la Biblia. David decía, yo cogía al oso, al león, y el león es el diablo, y el oso es el humanismo, el hombre perverso. La perversidad de este mundo se llama al oso. Y el león cogía al oso, y le abría la boca, los mataba. ¡Ah! ¿Qué huellas estamos siguiendo? Hemos dicho que queremos ser discípulos del Maestro. Iglesia de la Restauración. Estamos restaurando, no solamente restauramos nuestras vidas, estamos restaurando la verdadera doctrina en nuestro corazón. Estamos aplicando la verdadera palabra en nuestro corazón para que nos duela. Porque la Iglesia del Señor no conoce palabra que duela, conoce palabra que aplaude, pero no palabra que duela. Y la palabra que duele es la palabra que hace que nuestro corazón cambie y que seamos auténticos y reales. Palabra que hace que cuando venimos a la oración o venimos a la presencia del Señor nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos y que tenemos tanta necesidad de ti, Señor. Tengo tanta necesidad. Porque uno se da cuenta cuando realmente te mete la luz del Santo Espíritu y te mete la luz dentro, te das cuenta de la cantidad de porquería que hay acumulada en tu interior. Uno no se da cuenta de todo lo que hay en el interior hasta que la luz no viene. Y andamos tan alejados de la luz que pensamos que caminamos bien. Pero cuando la luz viene, cuando el Espíritu Santo viene por su palabra y empiezan a darte cuenta, te empiezas a dar cuenta de lo que hay acumulado en el corazón, y dices, Dios mío, y yo me llamo cristiano, y yo me llamo seguidor tuyo, y yo me llamo, Señor, y te digo que soy tuyo, y mira cómo camino, mira cómo ando, mira lo que estoy haciendo. Entonces uno tiene que volverse al Señor, porque la ley viene para traerte convicción. Porque Pablo decía, yo no sabía que no se podía mentir o robar hasta que la ley no me lo dijo. Y la palabra viene para hacerte ver de que necesitas un cambio. La palabra viene, la ley viene, la palabra. Y entonces viene luego el arrepentimiento y el Espíritu, que es por medio de su gracia que te trae reconciliación con el Señor. Porque si no fuera así, nos iríamos de aquí todos condenados. Pero en la gracia ya no hay condenación, como decía el apóstol Pablo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Saben? ¿Por qué? Porque el creyente, cuando realmente se da cuenta que ha ofendido a Dios, luego se vuelve y se arrepiente. Así debería ser nuestra vida cristiana. Y hacer un cambio. ¿Amén? Sigamos. Vamos a seguir. El corazón de aquellas personas en Jerusalén fue conmovido cuando escucharon la palabra de Dios. Y solo así reconocieron sus pecados. El verdadero arrepentimiento produce tristeza, pena y pesar por los pecados. El arrepentimiento produce tristeza. El espectáculo produce júbilo, danza, produce que te vas y te ríes y esos tipos de espectáculos que hay hoy en las iglesias donde el predicador es un showman y te ríes un montón y te lo pasas pipa y dices, oh, qué bien lo hemos pasado. Sabes muy grandes, pero tú sigues viviendo en tus maldades, porque no te ha herido la palabra, porque no te ha ofendido la palabra, porque no te ha dicho la palabra que es sinvergüenza que soy, que es sinvergüenza que te estoy dando mal, Señor, no me estoy dando cuenta de mi error, he ofendido a mis padres, he ofendido a mi madre, he ofendido, Señor, a mis hermanos, te estoy ofendiendo a ti, Señor, y no me doy cuenta, y pienso que lo estoy haciendo bien. Pero uno como no tiene convicción y seguimos levantando las manos porque pensamos que bueno, pero que no te hace cristiano levantar las manos, ¿verdad? No te hace cristiano ni el asistir a la iglesia.
No te hace cristiano, cristiano es un seguidor de Jesucristo. Dice la palabra, y se le llamó cristiano por primera vez a los creyentes en Antioquía. Aquellos cristianos que estaban en Antioquía estaban siendo perseguidos. Eran cristianos que buscaban a Dios de corazón. Eran cristianos que tenían testimonio. Y se les llamó cristianos, seguidores de Jesucristo. Hoy los cristianos es cualquier cristiano, cristiandad. Se llama cristiandad. Pregúntale a la gente, ¿tú que eres cristiano? Ah, sí, yo me bauticé. ¿Es cristiano? ¿Cristiano? ¿Hemos dejado el nombre de Cristo tan bajo? ¿Hemos dejado el nombre de Cristo tan bajo? Que realmente no hay nadie que defienda el nombre de Cristo. ¿Cristiano? Yo me siento avergonzado, porque a veces me cuesta decir que soy cristiano. Cuando uno se ve realmente lo que hay en el corazón, uno tiene que empezar a levantar el clamor. Ayúdame, Señor, a ser realmente como tú quieres que yo sea. No hacer como yo quiero que sea. Y tienes que reaccionar en la presencia de Dios. Tenemos que reaccionar en la presencia de Dios. Tenemos que reaccionar. No podemos seguir. Porque hoy en día en las iglesias se predica motilidad, emoción, sentimientos, psicología, pero no se predica la palabra de Dios viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo y que separa el pecado de nuestras vidas, que llega hasta las coyunturas, que llega hasta los tuétanos, que nos hace entrar de tal manera que dice, Dios mío, soy un miserable, es que necesito de ti, que me limpies, que me laves. ¿Cómo voy a dejar de venir a tu iglesia? ¿Cómo voy a dejar de escuchar tu palabra? Si escuchando tu palabra y me meto cada día, Señor, ¿qué será si me dejo de cualquier manera? Mi vida desaparece. Pero eso es que por la misericordia de Dios estamos aguantados. Esta es la mano de Dios. Tú eres esto. Este body es la mano de Dios. Y si Dios hace, estás aguantado. Por la misericordia de Dios estás aguantado. Por la misericordia, por la gracia de Dios. Pero si Dios suelta la mano, estamos a ver lo más profundo del infierno. Porque la gente dice, no, ya hasta el Papa de Roma, Francisco, ese Papa que parece tan bueno, dice que el infierno no existe, que Adán y Eva ya le es un cuento. Ya, empieza, ya, y nos damos cuenta de que todo eso se va. Intentan hacerte ver que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Ahora, vamos a intentar todos vivir, cada uno tiene que intentar vivir conforme a la palabra, conforme a lo que Él quiere. Segunda de Corintios 7, del 10 al 11. Gracias. Fíjate la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, estaban llenas de dones, tenían sanidad, tenían milagros, tenían profecías, tenían de todo. Pero tenían mucho pecado también en medio. Pecado que había un hombre que se estaba cortando con la hermanastra. Había un pecado tremendo de fornicación y adulterio en medio de la iglesia. Y nadie decía nada. Nadie decía nada, era normal. Hasta que Pablo se da cuenta. Y les hace ver el error. Pero no veis lo que tenéis en medio de la iglesia. No veis en medio lo que tenéis en medio. Y se dan cuenta, a través de la predicación de Pablo, de la carta de Pablo, de lo que tenían en medio. Y entonces Pablo les comunica en su carta, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque el arrepentimiento es para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí es lo mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto. Mira los frutos del arrepentimiento, qué celo y qué vindicación. En todo eso habéis mostrado limpios en el asunto. Ellos arreglaron las cosas, cuando se dieron cuenta, arreglaron la situación. Hasta tal punto que Pablo dijo a aquel hombre, he enviado su cuerpo para que sea destruido por Satanás, a fin de que le salve su alma. Fíjate el pecado que había en esa persona. Ellos se dan cuenta del error, hacen un arreglo, sacan a esa persona en el medio, y entonces hay un arrepentimiento en el corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, porque dice la palabra que los frutos de arrepentimiento son para santidad en nuestra vida. Son para santidad. No hay arrepentimiento, no hay santidad. No hay dolor en nuestro corazón por el pecado,
nunca podrá haber santidad en nuestras vidas. Nunca podrá haber. Él puso en evidencia el pecado de incesto en la congregación, pues nadie había tomado cartas en el asunto y debido a que pasaron por alto ese terrible pecado, no había tristeza alguna en medio de ellos. Nada de tristeza. No pasa nada. ¿En cuántas iglesias pasa esto? Que hay adulterio, hay fornicación, hay maldad, hay pecado de todo tipo, pero no pasa nada. Hay que guardar la apariencia. La iglesia sigue como si no pasara nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Vosotros sabéis lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando tuvieron que conquistar la ciudad de Jai, era una ciudad pequeña, habían conquistado Jericó. Y Dios ha hecho un milagro tremendo, los muros habían caído. Y Jai era una ciudad pequeña y pensaron, enviaremos unos cuantos soldados y no pasa nada. Pero Dios les había dicho, no toméis nada del anatema. No toméis nada inmundo, no cogáis nada. Sin embargo, hubo un matrimonio que no pasa nada. Cogieron unos mantos babilónicos, cogieron cosas de oro del enemigo y lo metieron en su tierra y lo escondieron. Y por causa de su pecado, cuando fueron a conquistar Jai, más de 1.000 o 2.000 soldados murieron, no pudieron conquistar esa ciudad. Y Josué le pregunta, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos podido conquistar? Hemos conquistado Jericó. ¿Por qué no hemos podido conquistar esta ciudad que es pequeña? Y el Señor le dice, hay pecado en medio de la congregación. Hay desobediencia en medio de la congregación. Sí, y tienen que hacer, a ver qué es lo que pasa, porque nadie sabía, no, yo no he hecho nada, no he hecho nada. Hasta que al final la suerte, hicieron la suerte, Dios que como Dios es sabio, y la suerte cayó sobre aquel matrimonio que había escondido, que había cogido del anatema. Ay, es que a Dios no se le escapan los detalles. ¿Qué hicieron con esa gente? ¿Le dieron aplauso? ¿Le dieron besos? ¿Le dijeron que no pasa nada, tranquilo, bueno, no pasa nada? No, sí que pasó. Los cogieron y toda la congregación los apedreó y los mataron. Un pequeño pecado, una pequeña desobediencia hace que nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro interior vaya mal. Pero como no pensamos que no pasa nada, que no ocurre nada, seguimos caminando y haciendo lo malo. Pero es bueno pararse en el camino. Es bueno pararse en el camino, tener un encuentro con el Señor. Es bueno pararse en el camino, porque pararse en el camino es el Salmo 139. Señor, examíname. Y ves que hay en mi camino de perversidad, ves que hay en mi camino de maldad. Examíname en mi interior, Señor. Examíname. Mete tu lámpara, mete tu luz en mi corazón. Mete en mi interior, Señor, y hazme ver la maldad. David amaba tanto al Señor, que cuando él vio lo que había hecho, se compugió en el corazón y luego en el Salmo 51 y empezó a arrepentirse delante de Dios. Y le dijo, no quites de mí, Señor, no saques de mí, no me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación, porque había perdido el gozo. No tenía ganas, estaba bajo depresión. La depresión viene por eso muchas veces, porque estamos desobedeciendo a Dios. No siempre es por eso, pero hay desobediencia, hay pecado. Tenemos que aprender a agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Amén? En todos. La palabra hoy viene con mucho cariño, viene con mucho amor. ¿Amén? Viene la palabra con mucho amor, pero con mucha, es un sello que Dios quiere poner en nuestras vidas para que nos demos cuenta de que tenemos que cambiar. Ellos, los de Corintios, se arrepintieron, llenos de tristeza y dolor, porque hicieron frente al pecado tan vergonzoso que había entre ellos. Ahora Pablo los animaba y dice, vean lo que el arrepentimiento ha hecho en vosotros, ¿verdad? El arrepentimiento es el único medio por el cual aquellos que están cautivos por el pecado pueden ser liberados o restaurados. ¿Estás cautivo por el pecado? ¿Estás cautivo? ¿Estás prisionero por algún pecado? ¿Algún pecado en tu vida que te impide avanzar? Que tú sabes que necesitas echar fuera. El arrepentimiento verdadero y genuino es lo único que va a abrir las puertas de esa celda donde estás metido. Es un arrepentimiento de verdad. Tendrás que buscar un rincón. Tendrás que buscar un hueco
empezar a llorar en la presencia del Señor y pedirle al Señor que te dé un arrepentimiento real. Y cuando sientas el dolor por tu pecado, y cuando tú sientas el dolor por la maldad, y sientas realmente que lo que estás haciendo no es correcto delante de Dios, entonces te darás cuenta de que la puerta viene el Señor y la abre para que seas libre, y tú nunca más querrás volver a esa celda. Pero ¿por qué muchos vuelven y siguen cautivos durante tantos años en el mismo pecado, en la misma maldad? Porque nunca se han arrepentido de ese pecado. Lo llevan como algo normal, lo llevan como algo, es un traste. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, tenemos que aprender a despejarnos de todo peso del pecado. Porque el pecado pesa, nos asedia, nos rodea. Y pensamos que no pasa nada. Porque siempre nos estamos comparando a otros. Y si tú te comparas a otro, eres muy buena persona. Y siempre buscas a alguien que puedas comparar. Pero no te compares nunca a ningún hombre. Jesús. Es Jesús tu imitador. Tu imitación es Jesús siempre. Es a Él la que tendrás que rendirle cuenta, no a ningún hombre. Si tú te fijas en los hombres y dices, pues yo más o menos voy andando como todo el mundo. No. ¿Sabéis que no orar es un pecado? ¿Sabéis que no leer las Escrituras y conocer la palabra de Dios es pecado delante de Dios? ¿Sabéis que estar más tiempo perdiendo tiempo en la televisión o en el móvil o en el ordenador es pecado delante de Dios? Porque estás haciendo un ídolo de las cosas humanas. Si tú piensas, no pasa nada, que no pasa nada. Estamos abandonando la palabra, estamos abandonando a Dios. En el principio era el verbo es la palabra. El verbo Jesucristo. Y si no amamos la palabra de Dios, no amamos a Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. El que me ama, mi palabra guarda, mi palabra busca, mi palabra escudriña, porque quiere conocer mi verdad. Pues conoceréis la verdad y la verdad será libre. Pero cuando uno no quiere ser libertado y quiere seguir en su pecado, ¿para qué buscar en la palabra? Mejor buscar en Facebook. Es mejor buscar en el mundo, en cualquier sitio. Y no nos damos cuenta de que la palabra se está llevando de polvo por todos sitios y no escudriñamos la palabra. No buscamos en la Escritura. No amamos la verdad de Dios. Y hasta que tú no realmente no sientas dolor leyendo la palabra y mirándote en el espejo de la palabra y que te caigan lágrimas leyendo porque dices, no la entiendo. Sí que la entiendes. Pero no somos capaces de obedecer la palabra porque la entendemos. Porque es fácil, porque mi yugo es ligero, dice la palabra. Mateo 11, 24, 23, 24 dice, mi yugo es ligero. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo que Dios nos pone es para poder tirar con nuestra vida cristiana por delante. Por eso, muchos nos siguen. Mira, si yo sigo predicando así, y sigo predicando así, esta iglesia no va a crecer mucho. Porque las iglesias que crecen son las que motivan. Las iglesias que crecen son las que no pasa nada. Tú levantas tu mano y sigues viendo como te da la gana. Las iglesias crecen porque no te comprometen con el Evangelio. No te llevan a los pies de Jesús, te llevan a los pies de un hombre, de un sistema, de un mercado, una mercadotecnia que hoy se levanta. Pero es el plan. Conciertos llenos, oración, cenas, todos lo apuntamos, a orar, al estudio. Todos tenemos trabajos y cosas que hacer, ¿verdad? Pero no nos esforzamos. Hay que esforzarse, claro que hay que esforzarse. Esfuérzate y sé valiente. ¿Entiendes esa palabra? ¿Cuántos entendéis esa palabra? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos la entendéis? Yo la entiendo. ¿La entiendo? Que me digas que no entiendes la palabra. Esfuérzate y sé valiente. ¿La entiendes?
Vive en santidad, ¿lo entiendes? Entonces, ¿por qué me dices que no entiendes la palabra? ¿Dónde está el problema en la palabra? No es la palabra, no es el problema. Que vivimos pues como queremos. Vivimos alejados de Dios, somos como el hijo pródigo. Aquí venimos, buscamos la bendición, pero cuando salimos somos como el pródigo. Hasta que un día el Señor tiene que tenemos que tomar conciencia y arrepentirnos delante del Señor. ¿Amén? Llévate la gafa en el ojo. Muy bien. Hechos 3:19. No puede haber conversión, libertad, ni nuevo nacimiento sin arrepentimiento. No hay libertad, ni nuevo nacimiento sin arrepentimiento. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo se borran nuestros pecados? Arrepintiéndonos y convirtiéndonos al Señor, volviéndonos al Señor. Nos arrepentimos y nos volvemos al Señor para que sean borrados. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Claro que Dios lo envía a tu corazón. Claro que lo envía. Lo envía el Señor y cuando el Señor envía a Jesucristo a tu corazón, ¿cómo te sientes? Levantado. Tiene que llegar un momento donde la presencia de Dios sea tan real en este lugar, que nos quebrante. Tiene que llegar un momento donde la gloria de Dios sea tan real en este lugar, donde Dios venga y nos ponga bajo convicción. Y empecemos a escuchar realmente ese llanto del estoy convertido. Que a veces llevamos años y años en el Evangelio, pero nos hemos hecho como el mulo que le han dado tantos palos que ya no lo sienten. Ya hemos escuchado tanta palabra, hemos escuchado tanta cosa que nuestros oídos se han endurecido y ya no sentimos el sabor de lo que Dios quiere decirnos. Porque ya pensamos una palabra más. No es una palabra más. Es que el Señor nos está diciendo que tenemos que volvernos a Él de corazón, convertirnos, para que venga tiempo de refrigerio en nuestra vida, tiempos reales. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Podríamos estar aquí hasta las 12, cada una. Voy por la primera, ¿sí? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que vivan como le dé la gana. Arrepientan. Por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Esta palabra debería de tocar nuestro corazón, ¿eh? Debería de tocar nuestro corazón. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y si nos unimos al mundo, seremos juzgados por el mundo. Pero si nos unimos a Cristo, en arrepentimiento, en vida santa, seremos tratados como creyentes, en salvación. Hoy hay tantas doctrinas por ahí, no, es que la salvación no se pierde, no, es que no pasa nada, es que... Yo no te digo si se pierde o no se pierde, el que te pierdes eres tú, como no vives en santidad. El que te pierde soy yo y eres tú, por no vivir como Dios quiere que tú vivas. ¿Amén? No te metas en doctrinas raras. No te metas en discusión, si se pierde, si no se pierde, si esto, si lo otro. Porque mientras te estás metiendo en discusión, tú vives como te da la gana. Vive conforme a la voluntad de Dios y no tendrás un problema. El que se ha convertido de verdad, ese vive en la vida cristiana y que sabe honrar a Dios con su vida. Pero poco a poco, pero no tires para atrás. ¿Qué dice ahí? Ya lo he leído. Lucas 5:32. Lucas 5:32. No vienen de llamar justos, sino pecadores, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben.
Pero fíjate con lo primero, ¿verdad? No he venido a llamar justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Justificados, pues, por la fe de Jesucristo, somos justos. Pero el sentir nuestro, somos justificados por Él, pero el sentir nuestro no tiene que ser el sentir del fariseo. Señor, yo ayuno, Señor, yo diezmo, Señor, yo vengo a la iglesia, Señor, yo hago buenas obras. El sentir tiene que ser el sentir del publicano, que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten compasión de mí, porque ese salió justificado delante de la presencia del Señor. Porque el Señor nos ha venido a llamar justo, y cuando uno se cree justo delante de Dios, ¿sabe quién se creía justo? Jacob se creía justo. Jacob se creía justo. Y Dios tuvo que hacerle ver que era justo no. Cuando Dios lo toca y Dios lo lleva a donde lo llevó, dice, ahora me arrepiento, ahora veo mi maldad, ahora me arrepiento en silicio, en ceniza, me arrepiento delante de la presencia del Señor. Porque se dio cuenta realmente de su pecado y de su maldad. Él se pensaba que era justo porque cada día él le ofrecía por él y por su familia sacrificio delante del Señor. Pues ya más a más, el Señor le ha dicho, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Eso le pasa a Satanás. Porque el Señor lo veía justo, pero él tuvo que entender que en su interior no había nada bueno. Hasta que nosotros no entendamos que por nosotros no podemos, que necesitamos al Señor, vamos a estar siempre defendiendo al Señor. Pero es importante entender que necesitamos no sentirnos tan justos y tan buenos y ver realmente la necesidad que tenemos de Dios. Porque si la gente supiera la necesidad que tiene de Dios, aquí no cabríamos ya. Si supiéramos la necesidad, la gente supiera la necesidad que tiene de Dios, y más en estos tiempos, como dice la palabra, no dejando de congregaros, sabiendo que esos días vienen. ¿Y qué son esos días? La iglesia sigue viviendo sus pecados, la iglesia sigue sin vivir en santidad, la iglesia sigue viviendo como si no pasara nada. Pero la iglesia tiene que empezar a clamar, la iglesia tiene que empezar a orar, la iglesia tiene que empezar a buscar al Señor de corazón, la iglesia tiene que empezar a vivir en lo que es el verdadero evangelio, el verdadero vivir en Cristo, que es un arrepentimiento, que es una realidad en la cual nuestro corazón se vuelve al Señor de corazón y empezamos a pedirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Os digo que nuestros corazones están muy endurecidos, y tiene que venir mucha palabra como esta para poder transformar nuestra manera de ser, porque nos ha hecho un callo, y ese callo va a costar mucho de echarlo fuera. Los simples sentimientos no pueden convertir el alma de nadie. Los simples sentimientos, hay sentimientos, nos sentimos mal. Ay, qué mal me siento. He hecho daño, me siento mal, pero no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Si algún día aquí hay algo que se arrepiente en medio de la reunión de corazón, vais a saber lo que es un arrepentimiento de verdad. Yo he experimentado en reuniones de arrepentimiento de verdad. Arrepentimiento de corazón. Yo he visto a jóvenes llorando, arrepentidos de sus pecados, a jóvenes y a mayores, incluso siendo libertados de toda su vana manera de vivir, sin tocarlos, simplemente en esa administración del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene y ministra a la gente se siente. Ahora, quizás tengamos que hacer más de alguna vigilia, de oración, para que el Señor venga y empiece a transformar toda esa dureza y empiece a volvernos para que nos vuelva al Señor de corazón. Vuélveme, Señor, vuélveme a ti, vuélveme a ti, vuélveme a ti. Saca el hechizo que el mundo me ha metido, saca el hechizo, hay el hechizo en muchos de nosotros, estamos hechizados por el mundo. Estamos hechizados por la informática, por la técnica, por tanta cosa que no nos damos cuenta de que el Señor viene pronto, de que nuestra vida está en las manos del Señor. No hemos creído de corazón, aún no nos hemos convertido de verdad al Señor y de corazón. Convertido, dice la palabra, con lamento, con llanto, con lloro, entre el novio y la novia, entre en su habitación y clame al Señor, quizás se vuelve, tiene misericordia de nosotros y traiga un renuevo.
Y ese es el verdadero arrepentimiento. Hoy arrepentimiento se dice a las iglesias porque tienen mucha gente. O se llama avivamiento porque tienen un gran coro, o tienen mucha música, o tienen... No. El arrepentimiento verdadero es aquel que te hace quebrantar en la presencia del Señor, que te hace llorar por tus pecados, que te hace volverte al Señor con todo tu corazón, que te hace gemir delante de la presencia del Señor. Ese es el arrepentimiento verdadero que trae avivamiento al corazón, que trae vida. Porque la palabra avivamiento es vida. Amén. No porque a darnos vida otra vez. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y cuanto más pecado hay en nuestros corazones, más muertos estamos. No nos damos cuenta, cuanto más pecado hay, más muerte hay en el corazón. Porque la paga del pecado es muerte. Cuanto más pecado, más muerte. Y yo no quiero la muerte, dice la palabra. Jesús dice, yo no quiero la muerte del que muere, quiero la vida. Porque la vida trae muerte. Debería traer vida. En abundancia, pero es el pecado el que pone separación. Yo no quiero la muerte, Señor, yo quiero la vida. Yo no quiero el pecado, Señor, quiero tu bendición. Yo quiero que bendigas mi casa, quiero que bendigas mi hogar, quiero que bendigas mi vida. Yo no tengo que llorar en tu presencia, quiero ver tu presencia. Yo que estar arrodillado delante de ti, Señor, ahora, estar delante de tu presencia. No quiero la muerte, no quiero el pecado, no quiero la maldad en mi corazón. No quiero que vengas mi vida. ¿Qué has hecho en tanto tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida, Dios? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Señor, esta noche, ¿qué has hecho con tu vida en tanto tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has vivido como te ha dado la gana? Y encima le pides cuentas al Señor. No. No es que las culpas a nadie somos nosotros en nuestro corazón, que no vivimos conforme al corazón de Dios. No vivimos conforme Dios quiere. Pero le echamos las culpas a Dios, le echamos las culpas a los hermanos, le echamos la culpa, el caso le echamos la culpa a alguien, pero nunca nos vemos en nuestro interior, no tenemos la maldad calenta que hay en nuestras vidas. No tiene que decir al Señor, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. ¿Sabes lo que te va a hacer el Señor cuando tú le digas, si quieres puedes limpiarme? Va a venir y te va a abrazar. Va a venir el Señor y te va a abrazar. Te va a abrazar. Te va a abrazar y te vas a quemar en el abrazo. Vas a llorar como un niño cuando Dios te abrace. Porque vas a decir, Señor, no soy digno. Como el hijo pródigo, no soy digno de estar en tu casa, de ser un hijo tuyo. Hazme como uno de tus servidores, tus jornaleros. Señor, me llamas hijo, yo hijo, con todo lo que hago. Yo hijo, Señor, viviendo perdidamente. Pero el Señor sabe de tu debilidad. Y vi tu arrepentimiento, y tu arrepentimiento es como una luz para Él. Tu arrepentimiento es como algo que le produce vida al Señor. Tu arrepentimiento es algo que le dice, sí, está mi hijo que estaba muerto y ahora vive. ¿Se había muerto el hijo pródigo? No, pero el Espíritu Santo. Porque estaba muerto y ha revivido. Cuando le pedimos perdón al Señor, lo que estaba muerto, vive. Lo que estaba muerto en nuestro corazón vive. Muerto. ¿Quieres seguir muerto? Sigue viviendo como quieres. ¿Quieres seguir muerto? En tus delitos y pecados, sigue viviendo como tú quieras. ¿Quieres la vida? Entonces pide perdón a Dios. Y la vida va a empezar a fluir en tu corazón. Y te vas a dar cuenta de la diferencia entre tener vida y tener muerte. Te vas a dar cuenta real de lo que es tener a Cristo en el corazón con vida o tenerlo como un Cristo muerto. No, Cristo no está muerto. Bastante tiempo ya estuvo en la cruz y lo tienen todavía en la cruz en muchas religiones. No, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y tiene que estar vivo porque Él es Dios de muerto. Él es Dios de vivo. Él es Dios vivo. De vivo. Yo no sé si tú estás vivo, pero Él es un Dios de vivo. De gente santa. Y seréis un pueblo de santo, un pueblo santo, y seréis un pueblo santo, un pueblo que haga diferencia entre el bien y el mal, un pueblo que haya cambiado su vida, un pueblo que haya transformado su corazón, un pueblo que haya santificado su corazón, que quiera seguir a Dios de corazón de verdad, un pueblo santo que seréis un especial. Apartado para mí. Por eso no quería mezclas, Señor, en su pueblo. Por eso el Señor no quiere mezclas en su pueblo, mundo y Cristo, vida de cualquier manera.
Y Cristo, el Señor quiere una vida santa. Nos va a costar, claro que va a costar. Si Jesús dijo que la puerta era estrecha, que el camino es angosto, ¿quién dijo que era fácil la vida cristiana? ¿Quién te dijo esa mentira? La vida del cristiano es una vida de valientes. Cobarde es andar como el mundo anda. Cobarde es andar como el mundo anda en sus pecados, en sus mentiras. Los valientes son los que siguen a Cristo. Que le han dicho al mundo: diablo, no. Diablo, no. No quiero. Y eres valiente. Valiente para decirle al Señor: Señor, me niego, tomo la cruz y te sigo. Porque he decidido seguir a Cristo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirlo. Y los hermanos de Antioquía lo seguían con su vida, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, aquellos que con su vida seguían a Jesús, porque los perseguían, los mataban, los crucificaban, les cortaban la cabeza, los apedreaban, los metían en cárcel, pero eran cristianos. Hoy cualquiera se llama cristiano, cualquiera se llama cristiano. Hay más, Padre, vamos a hablar. Padre, te damos la gloria, Señor. Te bendecimos, Señor. Perdónanos. Por vivir como queremos, por vivir apartados de ti, por vivir alejados de ti, por vivir, Señor, como tú no quieres que vivamos. Señor, que pueda haber espíritu de arrepentimiento en nuestro corazón real, genuino, nos acerque a ti, Señor, que nos lleve delante de tu presencia y que nos haga sentir el dolor del pecado. Hoy no se siente dolor por el pecado. Hoy el pecado ya no duele. Hoy el pecado le hemos añadido tantas sustancias, le hemos añadido tanta salsa que ya no duele el pecado. Pero el pecado duele. En un creyente tiene que doler. En un verdadero cristiano el pecado tiene que doler. Por eso te pido, Señor, que realmente tu palabra puede penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Que no nos deje tranquilos tu palabra, Señor. Que tu palabra no nos deje tan tranquilos, sino que tu palabra nos lleve a hacer un cambio de corazón y de verdad hacia arriba. Y te pido que nos bendigas, Señor, que bendigas esta comunidad, que bendigas a este pueblo, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos hable, Señor, de una forma en la cual podamos entender realmente lo que quieres decir, Padre amado. Te doy la gloria y yo te pido perdón, Señor. Empezando desde aquí, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No somos dignos, Señor, de ser llamados tus hijos, Padre. Pero, Señor, por tu misericordia, por tu gran misericordia, nos recoges, Señor, nuevamente. Nos abres la puerta cada día para que podamos adorar.